pero están acá hoy en calidad de militantes políticos. Dos de nuestra organización Liberación, que es la que propone esta instancia, y un invitado que nos llena de orgullo tener. La mesa la va a iniciar compañero Jorge Zabalza. Me voy a checar esto y me lo voy a llevar. Bueno, compañero, muchas gracias por la invitación, compañeras, compañeros. Para mí es salir del autoexilio y encontrarme con gente joven, la verdad que es una alegría. Hablar sobre la toma de Pando no es una cosa que me agrade porque es un cuentito que lo he hecho, un relato que lo he hecho muchas veces. Y por eso estuvimos conversando de tratar de las conclusiones sobre lo que ocurrió en Pando, sobre el momento político que se vivía, trasladarlo hasta el presente, ¿no? Pando nos cayó a nosotros en un momento como de transición de la lucha guerrillera, ¿no? Veníamos de toda una etapa de inserción política y social, ¿no? Desde el año 63, que fue la expropiación de fusiles en Colonia Suiza, en el tiro suizo, y el pasaje a la clandestinidad de Raúl Sendí, hasta Pando, y de ahí se inicia un periodo donde crece la influencia del MLN, la influencia política, la influencia social, y hay un desarrollo del accionar militar bastante grande desde el 69, desde Pando hasta pasado el 71, pasado la fuga grande de Punta Carrera. Es evidentemente una contradicción, ¿no? Porque comienza ese momento de crecimiento, de la influencia, crecimiento incluso en cantidad de militantes, ¿no? Con una derrota. Es decir, Pando fue una derrota tremenda. Y parece un contrasentido. Sin embargo, bueno, durante todo ese tiempo, del 63 al 69, habían ocurrido algunas cosas, como el hecho de que un sector de la sociedad, un sector bastante importante de la sociedad uruguaya, o considerable por lo menos, había asumido la legitimidad de la lucha armada. En una época muy parecida a la actual, donde se adoraba la democracia formal, muy parecido a lo que hoy ocurre, donde los politólogos son poetas de la calidad democrática de nuestro país, de nuestra república, y se pasan cantando, elogiando la igualdad y las libertades de las cuales hoy gozamos. Esa mentalidad que tenía el vallismo se fue perdiendo, no solo por el empuje desde los sectores más reaccionarios, sino también por el accionar guerrillero. Se fue asumiendo que el uso de la violencia por los de abajo era una justa causa.
tenía una legitimidad. En respuesta a eso, y entendiendo todas las limitaciones, entendiendo que nos movíamos en plena democracia, ¿no? Porque los gobiernos de los años 60 fueron todos electos, funcionaba la separación de poderes, funcionaba el Parlamento, funcionaba en los partidos políticos. En plena democracia nosotros igual, y en eso los Tupas fuimos un poco innovadores, igual violentábamos la legalidad. Es decir, lo hacíamos respetando lo que Raúl Sendic llamaba la regla de oro, ¿no? Ninguna de las acciones militares podía alejarse o no ser comprendida por la gente. Teníamos que manejarnos dentro del marco de comprensión popular. Es decir, respetar el hecho de que existía el vallismo y de que el vallismo era una especie de frontera ideológica, ¿no? Que incidía sobre la sociedad en su conjunto. Sin embargo, ya en la época de Pando, para explicar por qué después de la derrota hubo un crecimiento tan grande, sobre todo de miembros y gente que golpeaba las puertas del MLN para entrar, teníamos que ver que esa adoración por la democracia formal se había desenmascarado. Ya comenzaba a aceptarse el hecho de que era posible una democracia real, era posible construir el poder popular, luchar por el poder popular, y empezaron a florecer una cantidad de organizaciones y movimientos en los barrios, principalmente en el apoyo a los conflictos sindicales que en aquellos momentos fueron abundantes. También nos ayudó mucho el tema de nuestra identidad con la revolución cubana en aquellos entonces, la identidad con el Che Guevara. Es decir, veníamos como una revolución dentro de la revolución. Nos alejábamos y no nos identificábamos con la revolución que hubo en la Unión Soviética. Es decir, estábamos lejos del estalinismo, lejos del socialismo real, pero estábamos muy cerca de lo que estaba ocurriendo en Cuba, la revolución que se estaba construyendo en Cuba. Y eso la gente lo percibía. Cuba era una especie de viento fresco dentro del propio movimiento socialista y revolucionario. Era una época de mucho debate, en particular el debate sobre las vigas, ¿no? Teníamos que enfrentar las últimas resoluciones de la Tercera Internacional de los partidos comunistas, que habían optado por la vía pacífica. Es decir, los partidos comunistas tenían la opción por la vía pacífica y la Unión Soviética la opción por la coexistencia pacífica con el imperialismo, la competencia en lugar de la lucha, la competencia desde el punto de vista de la producción. Nosotros creemos que Pando fue justamente una demostración de que, o un ejemplo claro para el movimiento popular, de que era posible enfrentar y hostigar a las fuerzas enemigas, ¿no?
que de alguna manera podíamos enfrentar el aparato represivo incluso con cierta ventaja, que no era una aventura. Tenía sí mucho romanticismo, ¿no? Porque la imagen del Che nos contagiaba ese romanticismo, porque la decisión y el ejemplo que hubo en Pando de dar la vida por la revolución tenía mucho de romántico, además de no era una decisión tomada en base a consideraciones frías desde el punto de vista teórico, sino que tenía mucho de romántico, mucho de la historia del Uruguay, la tierra purpúrea, ¿no? Del Uruguay zaravista, del Uruguay de las revoluciones de las montoneras, ¿no? Y Pando en ese sentido reafirmó la validez de ese camino, lo hizo ver como posible, como un camino de acumulación de fuerzas, es decir, de acumulación en las ideas, acumulación en crecimiento del número de militantes y de la influencia política. Entonces, yo creo que en ese momento fue cuando el Partido Comunista, según un libro que escribió Jaime Pérez, el Partido Comunista decidió traer armas y bueno, para formar un aparato armado, porque según Jaime Pérez, la juventud entusiasmada se enrolaba en el MLN. Es que en ese debate por entre las vías fue quedando cada vez más claro que la vía armada llevaba al poder, mientras que la vía electoral simplemente llevaba al gobierno. Hoy en día está demostrado que el tener mayorías electorales y el tener el gobierno no significa nada. No cambia la sociedad, simplemente cambia las caras de aquello que la representa. Una consecuencia de Pando fue el balance del año 69. Eso en Punta Carreta, que éramos unos 120 en ese momento, unos 120 prisioneros, que no era una cárcel, era más bien un lugar de internamiento y una especie de escuela adecuada, ¿no? En Punta Carreta hicimos 3 consultivos de unos 30, 40 compañeros cada uno, y se discutió el balance del 69, que terminaba con la consigna más Pando, más Monti. La Monti fue una acción de denuncia de una serie de negociados que se hacían en las financieras de aquella época, que bueno, fueron muy impactantes porque incluso aparecía Jorge Valle ahí poniendo los pesos y bueno, en ese momento fue impactante. Hoy en día ya no me acuerdo ni bien cómo era. Pero ese balance recomendaba más Pando porque teníamos una concesión en el momento, incluso también con mucho desentimiento por la muerte de los compañeros, el asesinato de los compañeros, de que la distancia entre la toma de Pando y la toma de Montevideo era un problema cuantitativo, era un problema que se resolvía con más cantidad de hombres armados, más cantidad de armas, más cantidad de grupos, más cantidad de refugios, más cantidad, con más aparato. Y fue compartido eso en general, ¿no?
habíamos perdido la visión inicial que tenía que ver con la concepción explicada por el Che en Guerra de Guerrilla, un método, que era la guerrilla como motor de arranque del motor real de la insurrección popular, que es el movimiento popular. Es decir, la guerrilla sirve como motor de arranque, no es la insurrecta, no es la insurgente, no es la que toma el poder lo toma el pueblo. El Che en eso coincidía con los vietnamitas que habían inventado el concepto de guerra de todo el pueblo, ¿no? Ese balance del 69 y esa visión cuantitativa tenía mucho de militarista, ¿no? Es decir, de apostar a la capacidad de hostigar al ejército y aniquilarlo, es decir, dejarlo sin capacidad de respuesta, considerando como la guerra el enfrentamiento entre dos ejércitos y no la revolución como un levantamiento popular, una insurrección popular. Ese desarrollo de la guerrilla convertirse en ejército tiene muchas cuestiones implícitas, ¿no? Que yo no las tengo todavía muy claras, pero implica una serie de cosas. Implica introducir el concepto de una pirámide, porque el ejército es una pirámide organizada que tiene basada en el ordeno y mando. Entonces, cuando el movimiento guerrillero que hace política con armas se convierte en un ejército, también si llega como llegó en Cuba a triunfar, como llegó en Nicaragua o como existió en Guatemala y en El Salvador, también ocurre que vos tenés enquistado en medio del movimiento popular, en medio de una sociedad que está en transformación, en tránsito al socialismo, tenés enquistado una pirámide de ordeno y mando que en definitiva está reforzando el Estado. Una pirámide que además favorece el enquistamiento de la formación y el enquistamiento de grupos burocráticos. Y yo estoy distribuyendo de vez en cuando un boletín electrónico que me llega desde Cuba por parte de unos compañeros que integran el Partido Comunista y que algunos integran la FARC, la Fuerza Armada, pero que son muy críticos. La TISA se llama, que ellos hoy en día, frente a los últimos hechos que ha habido en Cuba, las últimas manifestaciones, la acción del imperio, plantean, por un lado, que no son solo gusanos los que hay ahí, sino que hay gente desconforme, hay gente popular que fue revolucionaria o que es revolucionaria, pero que está desconforme con la situación y que se manifiesta en contra de las últimas medidas tomadas por el Estado. Y justamente estos compañeros insisten que frente a esa acción ideológica que los gusanos están desarrollando, a esa acción se la enfrenta con el Estado, con la fuerza del Estado. Y no hay que hacerlo eso, sino que habría que volver a aquella concesión de Fidel, del Che, de abrir la democracia en las bases, los famosos comités de defensa de la revolución, que hoy ya prácticamente no existen. Es decir, el tener al pueblo organizado y participando en el gobierno de la revolución. Es decir, el poder popular, la democracia real.
y no el Estado enfrentando a los gusanos. No es un problema entre el Estado y la gusanería, sino que es un problema que debe ser resuelto adentro del pueblo, entre los propios integrantes del movimiento popular. Una discusión que tiene que abarcar todas las bases populares. En último caso, uno se plantea que finalmente esa transformación de la guerrilla, que es un instrumento de acumulación política, que ha demostrado ser un instrumento de acumulación política, que es posible cambiar las mentalidades, que es posible acumular en comprensión, esa conversión en ejército y por lo tanto la incorporación de ese ejército al Estado te aleja de la prédica del manifiesto comunista. No luchamos por una sociedad sin clase, por una sociedad sin Estado, porque esa pirámide de ordeno y mando fortalece el Estado. En lugar de debilitarlo y en lugar de terminar arrojándolo, como decía Carlitos Más, a un rincón del Museo de las Antigüedades junto a la Ruesca, lo está fortaleciendo. Es decir, has cambiado insensiblemente y tal vez sin una discusión y sin un análisis claro y sin decisiones tomadas explícitamente, ha ido incorporando esa pirámide que es el ejército al Estado. Incluso hoy uno acá en el Uruguay, cuando una manifestación tremenda como la del otro día, el Día del Orgullo Gay, te dice Estado ausente. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Querés el Estado presente? El Estado presente es homofóbico. El Estado presente es reaccionario. El Estado presente es coacción, el Estado es represión. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener las fuerzas progresistas que te están pidiendo que haya más Estado? Más Estado es más control. ¿Qué? Queremos una revolución como la China, una revolución basada o como la stalinista, que en lugar de ser la transición del poder del Estado burgués hacia el poder de las bases populares organizadas, hacia las bases populares participando, comprendiendo la política, tomando decisiones, interviniendo en las decisiones de gobierno, vas a pedir más Estado. En medio de esa discusión entre en medio de esa discusión nosotros hoy vivimos, y empezar por otro lado, nosotros hoy vivimos en realidad una ofensiva ideológica cara descubierta. Es decir, no disimulan. En todo el continente no existe una acción vergonzante de parte de los reaccionarios. En realidad, en los años 60, en el 68, los más fascistas como que tenían vergüenza de asumirse como fascistas. Hoy en día tenemos un Bolsonaro que elogia la tortura, que la recomienda, que aplaude a los torturadores y los honra, que denigra a los homosexuales, denigra a las poblaciones originarias, que sostiene que va a sacar el comunismo internacional de Brasil, que va a privatizar todo, va a privatizar Petrobras ahora, dijo lo último, que está acusado de genocidio.
Y es decir, no, acá también te dicen vamos a privatizar acá y ya está en marcha la venta de las fábricas de porro. Es decir, no hay una actitud timorata, sino que se asume que son reaccionarios. Es decir, lo tienen y con toda seguridad lo imponen. Y además tienen las mejores encuestas todavía. Es que en realidad ellos están favorecidos, esa es mi opinión, por la moderación y la conciliación de clases por parte del progresismo. ¿Sí? Ha desaparecido en los 60 el enfrentamiento entre los dos proyectos antagónicos, entre el socialismo y el capitalismo. Más allá de que nosotros discutiéramos con el Partido Comunista por la vía para hacer la revolución, por las opiniones en el campo internacional, por las opiniones sobre el estalinismo, más allá de eso, los camaradas acá luchaban por una revolución socialista. Querían el tránsito al socialismo y luego al comunismo. Hoy en día eso desapareció. Es decir, hay un enfrentamiento entre dos versiones de un solo proyecto, de un único proyecto que es el proyecto capitalista. La versión suave, progresista, y la versión dura, liberal y reaccionaria. Entonces, eso favorece la ofensiva de la derecha. El progresismo se ha integrado al sistema formal. Cuando nosotros hablábamos del periodo inicial de los años 60, el vallismo se fue desgastando, el vallismo fue siendo desenmascarado, el progresismo no. El progresismo está dentro del sistema, acata sus leyes, sus reglas de juego y forma parte del sistema de dominación. Probablemente Lula siga a Bolsonaro, acá hay algún fantasma, no sé quién puede ser, tal vez Fernando Pereira, que siga a la calle. Pero la situación va a seguir siendo la misma, ¿no? Es decir, todo se mueve dentro de la legalidad burguesa que fue hecha para la dominación de clases. Y nosotros estamos acorralados en medio de esa monstruosidad de que todos se mueven dentro del sistema y dentro del capitalismo. Aquellos que tienen una perspectiva o una intención de cambiar la sociedad están sin espacio, acorralados. Es decir, sabiendo además que las verdades de los años 60 no han desaparecido. ¿Alguien piensa que es posible convencer a las élites para que dejen sus privilegios? Convencer para que abandonen sus propiedades y las pongan al servicio de la gente. Convencer a las Fuerzas Armadas y el aparato represivo para que den la información que ellos han guardado con tanto celo. Lo esperable es lo contrario, ¿no? Lo esperable, por supuesto, es la negativa históricamente se ha visto, lo esperable es la negativa a ceder los privilegios y, en caso de que sientan el olor a peligro, recurrir a la violencia y al terrorismo de Estado, ¿no? Hoy lo están haciendo, lo estábamos hablando recién, en Chile, lo están haciendo en Colombia,
lo están sufriendo los mapuches del lado chileno y del lado argentino, porque también del lado chileno ya está el ejército y del lado argentino mandaron la Policía Federal. Es decir, seguimos con la misma mentalidad que teníamos en 1492 cuando llegó Colón. Y demuestra que en nuestro continente las clases dominantes, más allá de los matices ideológicos y políticos que pueda tener el peronismo y alguna izquierda en Chile, más allá de todo eso, son tan represores y tan invasores como Pizarro, Hernán Cortés, etc. El cambio, la transformación revolucionaria de la sociedad por la vía pacífica es una ilusión. La realidad impone lo contrario. La realidad impone que apenas el movimiento popular crece y ellos sienten que la tasa de ganancia corre peligro, sacan los milicos de la calle. Es necesario hoy en día preparar las cabezas en ese sentido, porque no hemos olvidado. Hay olvido y perdón, lo que la consigna de los años de la salida de la dictadura del 85, ni olvido ni perdón, se transformó en olvido y perdón, pero en olvido muy profundo, en olvido de cuál es la realidad, en aceptar el relato el relato de la democracia formal, de la separación de poderes, del poder judicial que hace justicia, de las discusiones parlamentarias, el debate entre progresistas y reaccionarios, que con buena manera, somos todos uruguayos y somos todos amigos, pero tenemos ideas diferentes y tenemos que debatirlas, pero sin que la sangre llegue al río. Yo creo que más allá de que estamos acorralados, más allá de que es muy difícil el discurso que llama a la transformación revolucionaria y que llama a un destino de violencia, la realidad se nos impone como pasó en Chile, se nos va a imponer como pasó en Chile, como pasó en Colombia. Como pasa en Brasil también. Es decir, la realidad te hace pensar, el choque con esa realidad te hace pensar. Nosotros qué podemos pensar, qué podemos hacer hoy en día. Y bueno, la acción directa ayuda a pensar a la gente. Yo veo algunos compañeros los que han progresado en las ocupaciones, veo cómo progresó aquellas marchas cañeras, cómo de ahí salieron 20, 30 compañeros que tenían las cosas muy claras y que tenían una gran capacidad y desarrollo político. Es decir, el hecho de romper con las reglas de juego de la democracia formal, de la democracia burguesa, aunque vos lo hagas con las limitaciones que tiene hoy en día el movimiento de masa, ese hecho ayuda a pensar. Ayuda a pensar, ayuda a plantear la cuestión del poder, ayuda a plantear la cuestión de la violencia, ayuda a plantear cómo
el salario es violencia, como la dominación es violencia, como el patriarcalismo es violencia. Es la movilización, ayuda a pensar en la necesidad de autodefenderse, no la necesidad de ir a una marcha sabiendo que te van a matar a palos, sino la necesidad de defenderse. La primera línea en Chile, la primera línea en Colombia y la futura primera línea que tendremos un día nosotros. Uruguay siempre llegó tarde en el continente. Uruguay siempre llegó tarde a la lucha revolucionaria. Llegó tarde en los años 20, llegó tarde en los 60 y hoy en día estamos años luz de esa realidad. Pero si no se rompe con las reglas de juego de la costumbre de ir a votar y de ir al Parlamento, si no se rompe como forma de hacer política con ese hábito de apostar a tener mayorías electorales, no vamos a poder ni siquiera avanzar un cachito. Pando tuvo 4 muertos, tuvo algunos me duelen más que otros, de los 3 compañeros, el flaco Salerno, el gurí Cultelli tenía 19 años, mi hermano tenía 20 años, me duelen mucho, mi hermano es el que me duele más, pero también tuvo otro muerto que fue un señor burgueño que estaba festejando el nacimiento de su hijo en un boliche, y en medio del tiroteo, cuando los compañeros se retiraban de Pando y se estaban tiroteando con la policía, salió de la puerta del boliche, todavía nadie sabe por qué, y una bala lo mató. Lo cual te hace pensar, ¿no? Te hace pensar. Yo no me arrepiento de nada de lo que ocurrió en todos aquellos años. Si algo me puedo arrepentir de haber sido tan bobo para caer preso 3 veces, pero bueno, hay algunas cosas que no tenemos remedio que a veces que reflexionar. Bueno, muchas gracias.